J.M. Martens, este sello del que ya habíamos presentado los ensayos de Miguel Gutiérrez sobre Ribeiro y sobre Kafka, acaba de publicar este libro titulado ¿Por qué escribo? Y otros ensayos sobre libros del escritor británico George Orwell. La traducción estuvo a cargo de Catherine Pajuelo Lara y me parece muy estimulante. Aquí está Orwell, cuyo verdadero nombre fue Eric Arthur Blair. Me parece muy estimulante este tipo de libros que reflexionan sobre la escritura, sobre la literatura. Ojalá que sea una continuación de más proyectos en el futuro sobre este tema. Pienso en un sello argentino como Aspersan, por ejemplo, que aborda estos temas de la lectura, de los libros. Así que me parece muy importante este gran aporte. Además, la traducción de una peruana, en este caso. Voy a leerles un fragmento de este ensayo sobre por qué escribo de Orwell. Aquí está, que fue publicado, como dice aquí, originalmente en la revista Gangrel en 1946. ¿Por qué escribo entonces? Desde muy pequeño, a los 5 o 6 quizás, sabía que de grande sería escritor. Entre los 17 y los 24 años traté de abandonar la idea, pero estaba consciente de que atentaba contra mi verdadera naturaleza y que tarde o temprano terminaría por escribir libros. Ser el hijo del medio, 5 años de diferencia con el mayor y con el menor, y haber visto a mi padre en contadas ocasiones antes de mi octavo cumpleaños, entre otros motivos, me hicieron algo solitario. Pronto desarrollé manías desagradables y me gané el rechazo de otros niños durante mi etapa escolar. Me inventaba historias y conversaba con seres imaginarios, como suelen hacer los hijos únicos. Creo que desde un principio mis ambiciones literarias estaban envueltas de soledad y menosprecio. Sabía que tenía facilidad de palabra y que podía enfrentar situaciones desagradables y que con esto me permitía crear un mundo donde podía vengarme de mi fracaso cotidiano. No obstante, la cantidad de páginas escritas con toda seriedad, al menos esa era la intención, durante mi niñez y adolescencia no llegaron ni a 6. Escribí mi primer poema a los 4 o 5 años. Mi madre tomaba nota de lo que le dictaba. No recuerdo nada al respecto, pero creo que era acerca de un tigre que tenía dientes como sillas. Una frase bastante buena, pero creo que el poema era un plagio del Tigre Tigre de Blake. Tenía 11 años cuando estalló la guerra de 1914-18. Escribí un poema patriótico que se publicó en el periódico local, igual que otro que escribí 2 años después de la muerte de Kitchener. Ya un poco mayor escribí en ocasiones poemas sobre la naturaleza, de estilo georgiano. Eran malos y casi siempre inconclusos. También intenté escribir un relato breve, pero resultó siendo un rotundo fracaso. Ese fue el trabajo en serio que logré escribir durante aquellos años. Voy a saltarme unas líneas, unas páginas, porque aquí Orwell habla de algunas motivaciones, 4 específicamente para escribir, ¿no? Dice, dejando de un lado la necesidad de ganarse la vida, creo que existen 4 grandes motivaciones para escribir, por lo menos para escribir prosa. Están presentes en diferente medida en todos los escritores y en cada uno de ellos las proporciones varían de vez en cuando, según su entorno. Las motivaciones a las que me refiero son las siguientes. A ver. 1. Egoísmo puro. Deseo de parecer inteligente, de ser tema de conversación, de ser recordado después de muerto, de vengarse de los adultos que le ignoraron de niño. La lista podría seguir. ¿A quién queremos engañar? Es una gran motivación. Los escritores comparten esta característica con los científicos, los artistas, los políticos, los abogados, los soldados, los hombres de negocios exitosos, en resumen, con la élite de la humanidad. La gran mayoría de las personas no son tan egoístas. Después de los 30, suelen abandonar el sentido de la individualidad, se dedican a los demás o simplemente se ahogan en la rutina. Pero también existe una minoría de personas talentosas y obstinadas que deciden vivir su propia vida hasta el final. Los escritores pertenecen a este grupo. De hecho, los verdaderos escritores son por lo general más presumidos y egocéntricos que los periodistas, aunque menos interesados en el dinero. 2. Entusiasmo estético. Percepción de la belleza en el mundo exterior o por el contrario en las palabras y en su orden correcto. Placer en el impacto de un sonido sobre otro, en la firmeza de la buena prosa o en el ritmo de un buen relato. Deseo de compartir la experiencia que considera valiosa y que no debe pasarse por alto. La motivación estética es muy débil en muchos escritores.
Sin embargo, hasta un panfletista o un escritor de libros de texto tiene palabras y frases preferidas que lo atraen por motivos nada prácticos, o podría sentirse muy atraído por la tipografía, por el ancho de los márgenes, etc. No hay libro que esté ajeno a las consideraciones estéticas. 3. Impulso histórico. Deseo de ver las cosas como son, descubrir hechos reales y registrarlos para las futuras generaciones. 4. Fines políticos. Uso la palabra políticos en el sentido más amplio posible. Deseo de empujar el mundo en determinada dirección para influir en otros sobre el tipo de sociedad a la que deben aspirar. Una vez más, todo libro tiene un sesgo político. Pensar que el arte no debería tener nada que ver con la política ya es una actitud política. ¿Qué les parecieron estas 4 razones o motivaciones para escribir en este ensayo de Orwell? Y les comparto, les presento el índice para que vean otros temas ahí: Recuerdos de un librero, los buenos libros malos, Libros o cigarrillos, Confesiones de un reseñador, y el prólogo de la traductora Catherine Pajuelo Lara en esta edición de ¿Por qué escribo?, de J.M. Martans, a quien agradezco el envío de esta novedad, que fue presentado recientemente y ya se encuentra en librerías de Lima. Así que esto es ¿Por qué escribo? Y otros ensayos sobre libros de George Orwell.